generar una instancia, o sea, al principio dijo no. Después dijo, parece que lo conversó con la escuela, porque la primera respuesta fue, si el programa no lo incluye, no se puede hacer nada. Ok, ya, voy a tener que responder eso la próxima semana. Y durante la semana, piensa que está con licencia, así que hay que hablar igual al profesor director. Me dijo que desde la escuela están aceptando instancias recuperativas para subir las notas. Entonces, que buscáramos la mejor metodología y lo que se me ocurre dentro de las propuestas igual es que se haga algún tipo de investigación escrita de algún tema específico. Por ejemplo, hemos hablado harto de vacunas, podríamos hablar un poco más de vacunas. Yo creo que hoy día defino bien el tema y es voluntario, grupos de idealmente no más de 4 personas, generar un escrito formal, ¿sí? Que tenga una introducción, un desarrollo, pero todas esas instrucciones van a estar por escrito, ¿ok? Pero eso, y lo que voy a hacer es que esa nota se va a combinar 50 y 50 con su segunda peor nota, porque así dejamos la peor que sea eventualmente completamente reemplazada por la recuperativa. Claro. Yo te las dos notas iguales. Déjame. Entonces 7 lo puedo subir por un. Sí. Sí, o sea, me va a quedar un pelote, un caos. Sí, por mi sanidad mental. Ya no sé toda la materia o Sí, pero sí. ¿Por qué? No sé de una sola nota. Ah, no, porque alcanzamos a pasar todo igual. Estoy grabando, te estoy escuchando todo. Sí, lo hacer eso. Pero chicos, es un escrito. Eso puede ser 3 y 2, pero es un escrito. Es que si acepto esto, va a llegar otro grupo más, va a llegar otro grupo más, y van a llegar 3 escritos, porque están todos demás conmigo. Así revisa menos. No, de 4. Máximo 4. Chicos, estamos aceptando la solicitud. Estamos aceptando la solicitud. Sean flexibles también ustedes. Si son 5, pueden ser 3. No más de 4 personas. Si alguien quiere hacerlo solo, hágalo solo. No tengo problema. El tema para todos va a ser referente a las vacunas. ¿Ya? Quiero que hagan una investigación más general, pero lo voy a dejar bien detallado, o no tan detallado, pero en realidad para que entiendan lo que tienen que hacer por escrito. ¿Para cuándo la fecha no lo sabes? Mira, considerando que la próxima semana tienen cátedra, quizás podría ser desde en la semana de vacaciones, que es feriado el 20, ¿sí? Esa semana, que no sé, me imagino que comienza el 15, el 14, ¿no? Ya, pero la semana posterior a la cátedra, ahí van a tener el plazo para enviarme la semana 16. Sí, fijemos esa semana porque no tenemos actividades de inmunología en esa semana. La semana siguiente a la cátedra. El 20. Hasta que el 20 es feriado, entonces hasta el 19. Ya, 2, 7. ¿Qué nota crees que nos podemos sacar? feriado? 5, 5. Sí, según yo, el 20 es feriado. Promediar el 2, 7 con el. No sé. ¿Cuándo hace la recuperativa? 4. La recuperativa, Ya. siempre confundo recuperativa con pendiente. Pendientes cuando deben, ¿cierto? Ya, las pendientes son la semana de receso, de consolidación. Supongamos que la otra me sacó Ya. 4. Ahí son las pendientes. Para aquellos que no pactaron una fecha previa, si quieren darlo antes, podemos coordinarlo, no hay ningún problema. Si deben un test, deben leerse el paper que está acorde al test y le voy a cambiar las preguntas, pero le voy a hacer un test en base a eso. Eso, la recuperativa creo que es en julio, pero no me acuerdo de la fecha. El 4 yo tengo anotado. Será el 4. Ya. Eso. Ya, avancemos. Hipersensibilidad tipo 3. Esta hipersensibilidad la conversamos hace 1 o 2 clases atrás, cuando hablábamos de la biométrica. Yo les dije que se agrupaban muchas inmunoglobulinas en conjunto a bacterias, a toxinas, y estas eventualmente formaban estos inmunocomplejos que iban a parar al riñón y en palabras muy coloquiales lo taponeaban y generaban reacciones inflamatorias en la zona. Bueno, eso en palabras muy sencillas y poco técnicas y que no son aceptables para un certamen con desarrollo, es la hipersensibilidad tipo 3. Ya, vamos para allá, vamos a ello. Entonces, la tipo 3
también se conoce como mediada por inmunocomplejos. Puse acá exceso porque quiero que quede claro que el inmunocomplejo no es algo patogénico. ¿Sí? Es natural, bueno tenerlo. El problema es el exceso de inmunocomplejos. ¿Ya? Para que quede eso bien, bien clarito. La gravedad y la importancia de las reacciones de hipersensibilidad tipo 3 depende, como cabría esperar, ¿cierto?, de la cantidad y el lugar del depósito de estos inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos van a agarrar muchas cosas y se van a posar sobre un tipo de tejido, y al estar estos inmunocomplejos que tienen inmunoglobulinas sobre un tejido, van a atraer células inflamatorias a ese tejido y van a producir destrucción en ese tejido. Entonces es lógico pensar que... Perdón. Donde es que me llama mi esposa. ¿Me dan un segundito, por favor? ¿Aló, amor? Mi vida, estoy en clase todavía. ¿Ya? Sí, claro. Ah, ya, qué bueno saberlo. Ya, besito, chao, chao. Viene mi hija y mi esposa almorzar conmigo, creo. ¿Qué? Entonces, depende de la cantidad, ¿cierto? Porque si son pocos no va a producir esta hipersensibilidad, y depende del lugar donde se depositen, van a generar una patología u otra. ¿Ok? Se conocen dos formas principales, una que va a ser local, reacciones locales que suceden cuando los inmunocomplejos se acumulan en realidad en el tejido, y una forma más sistémica que en realidad tiene que ver con los inmunocomplejos en circulación sanguínea, los cuales suelen ir a parar a los riñones, que era lo que le comentaba respecto a la piometra. Y esa acumulación de inmunocomplejos en los riñones genera inflamación de los glomérulos. Los glomérulos, como ustedes recordarán mejor que yo, son la unidad funcional del riñón. Y la inflamación del glomérulo se conoce como glomerulonefritis. ¿Ya? Si los complejos se unen a las células sanguíneas, pueden ocasionar anemia, ¿cierto? Porque estoy sacando glóbulos rojos de circulación, y si esto es mucho, eventualmente podría producir anemia. Podría producir leucopenia. ¿Estoy hablando en chino? Bacán. Trombocitopenia. ¿Ahí sí? ¿Y pancitopenia? Sí, es la que son todos. Bien. Trombocitopenia son los trombos, las plaquetas. ¿Sí? O sea, si no tengo plaquetas, tengo una trombocitopenia. Los complejos también se pueden depositar en las paredes de los vasos sanguíneos, o sea que no solo estén arrastrando células, sino que eventualmente se depositan sobre la pared del vaso sanguíneo y van a generar inflamación del vaso sanguíneo, lo que se conoce como vasculitis. Podrían acumularse eventualmente a nivel de las articulaciones, causando artritis, ¿ya? También de origen autoinmune. ¿Ok? Reacciones localizadas ahora. A esto igual, por favor, inclúyele las nefritis. ¿Sí? Si no se depositan en un vaso sanguíneo, eventualmente pueden ir a dar hacia el riñón, que es una presentación bien importante, y causar una nefritis o una glomerulonefritis. Reacciones localizadas. Se inocula entonces el antígeno vía subcutánea, por la razón que ustedes quieran, en un animal que ya tiene anticuerpos, o sea, está, ¿cómo llamamos esta palabra? Sensibilizado. Tiene entonces anticuerpos precipitantes en circulación sanguínea, o sea que tienen la capacidad de poder reaccionar. A las pocas horas se desarrolla la inflamación aguda en el sitio de inoculación, denominada esto como reacción de Artus. ¿Ya? Esto a la gente le encanta preguntar por esto, así que yo me lo aprendería. Entonces no es más que una hipersensibilidad de tipo 3 local. Los anticuerpos, los inmunocomplejos se depositan en un tejido que es diferente a los vasos sanguíneos. ¿Ya? Esto puede ser a donde ustedes quieran, a nivel subcutáneo, a nivel ocular, a nivel hepático, a nivel cardíaco, donde quieran. Cualquier lado menos vasos sanguíneos. Y bueno, podría ser en riñones también, pero no, ahí no calza. Si es que llegaron por circulación sanguínea y causan glomerulonefritis, eso no es local. ¿Ya? Eso es producto de la otra presentación. Empieza como una tumefacción roja, edematosa, seguida por una hemorragia y trombosis, y si la reacción es grave, acaba con la destrucción local del tejido. ¿Ya? Entonces vamos a ir generando daños en el tejido en específico,
de forma progresiva, dependiendo de la cantidad y también de la intensidad de la respuesta inmune del paciente, generando eritema, generando edema asociado a la inflamación. Podemos generar hemorragia, entonces aquí ya estamos hablando de daño en tejido, trombosis, y finalmente podríamos destruir el tejido en sí mismo. ¿Ya? Los inmunocomplejos actúan sobre dos tipos de células principales, mastocitos y neutrófilos, aunque la participación relativa de cada una de ellas varía entre los diferentes tejidos. Entonces, el daño que se produce en los tejidos, producto de la acumulación de inmunocomplejos, se lo debemos a estas células principalmente, mastocitos y neutrófilos. Entonces, tenemos acá un esquema bien sencillo, donde tenemos inmunocomplejos que pueden ser acá graficados por un IgM o por IgG. Y esto va a ser reconocido por diferentes elementos. Siempre recuerden las funciones que se le asocian a las inmunoglobulinas. Por eso cuando me preguntan como profe la clase del certamen de la próxima semana, ¿son solo 2 clases? Sí, pero esto te lo voy a preguntar, y esto lo vimos hace como 5 clases atrás. ¿Sí? Las funciones de la inmunoglobulina ustedes deben ya saberlas. ¿Ah? ¿Cuándo fue el último certamen? Fue hace como... Son 3 clases. Ya 3. Sí, son 3. Me equivoqué, no. Ya, pero entonces también tienen que saber esto, tienen que recordar. Entonces, si este inmunocomplejo se acumula en la pared del vaso sanguíneo, voy a generar una vasculitis, voy a traer células inflamatorias, voy a producir eventualmente lisis de este vaso porque se activó el complemento o porque vino un macrófago y empezó a comer todo lo que estaba acá, lo que quieras, ¿ya? Además de eso, recuerden que este inmunocomplejo podría ser como una red que va a empezar a atrapar eritrocitos, que va a pasar a atrapar leucocitos, que puede atrapar plaquetas y generar, si es que esto es masivo, depleción de estos grupos de células. Y eventualmente, si esto se produce a nivel de tejido, voy a producir exactamente lo mismo, inflamación, destrucción de células, pero en el tejido específico en el cual se acumulen estos inmunocomplejos, por ejemplo, a nivel de articulación era sistémico, a nivel de músculo liso, a nivel de músculo estriado, músculo cardíaco, tejido conectivo, tejido neuronal, el que quieran, ¿ya? Pero siempre y cuando hayan llegado acá, no vía sanguínea. Aquí tenemos un lindo ejemplo que, gracias a la concientización respecto a las vacunas y por tanto al compromiso de los tutores y a nuestra función como médicos veterinarios, ya no vemos tanto. Esta patología se conocía como patología del ojo azul. ¿Vieron Juego de Tronos? Sí. ¿Sí? Los componentes blancos que tenían ojitos así. A eso me lo recuerdo. Esto se producía en cachorros que sufrían de una infección viral por adenovirus canino tipo 1. Se generaba una sobreproducción de estos inmunocomplejos, los cuales se acumulaban a nivel de la córnea. Esto que vemos aquí opaco, no es que estoy viendo demasiados inmunocomplejos y me genera una pérdida de la visión, sino que los inmunocomplejos, que son muchísimos, se acumularon acá y eso generó inflamación y por eso esta córnea está edematizada, llena de células inflamatorias, llena de secreción inflamatoria y eso genera la opacidad. ¿Ya? Este perro tiene compromiso visual. No digo que esté ciego, pero debe ver muy poco. La lesión consiste en una uveitis. ¿Qué es una uveitis? ¿Inflamación de qué? ¿Los pillé? De la uva. Sí, sí. Pero no solo la córnea. ¿De la que dijiste? Dígalo fuerte. Dígalo. Dígalo. Del iris, algo así, ¿no? No, habías dicho otra cosa o te escuché otra cosa. También. En realidad son varias estructuras oculares que se denominan como uvea. En clínica les van a preguntar, les aseguro, se los firmo, qué es la uvea. Son varios componentes oculares, dentro de la córnea, la esclera, ciertos cilios, el iris. Hay varias estructuras oculares que se agrupan dentro de lo que es la uvea. Entonces, cuando hablamos de uveitis, se habla de la inflamación de todos estos componentes del ojo. ¿Ya? No todos, algunos, sobre todo los más anteriores. Bueno, tienes uveitis anterior y posterior en realidad. Entonces tenemos una uveitis anterior, más cercana a la córnea, que va a producir edema, opacidad corneal, la cual está infiltrada por neutrófilos y se puede detectar complejos del virus unidos al anticuerpo en la lesión. ¿Ya? Entonces por eso se producía esta lesión. Ok,
tenemos la acumulación de inmunocomplejos que pueden ser por anticuerpos circulantes y antígenos circulantes, ¿cierto? Que se complementan. Y esto va a dar resultado a inmunocomplejos que sean solubles y que anden por vía circulatoria. Estos inmunocomplejos circulatorios se van a depositar en las paredes vasculares. ¿De dónde? Puede ser en general de arterias, generando arteritis o vasculitis, ¿sí? Pero afectando específicamente a los vasos sanguíneos. Podrían acumularse a nivel de glomérulos, causando una glomerulonefritis. Podrían acumularse a nivel de cápsulas sinoviales, causando una artritis, ¿ya? Todo esto, si tienes una artritis, puede ser por muchas razones, ¿sí? Un golpe, puede haber sido por algún cuerpo extraño, pero si tienes artritis generalizada en el paciente, tiene un componente mucho más inmunológico. Así que ojo con eso cuando hagas tu evaluación clínica. Es raro tener más de una articulación inflamada. También podríamos entonces tener estos inmunocomplejos insolubles acumulados en algún tipo de tejido más específico que no esté fuera de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Eventualmente podrían ser eliminados por las células fagocíticas mononucleares, el sistema de depuración de estos inmunocomplejos. Normalmente cuando se generan los inmunocomplejos se elimina lo que esté marcado por este componente, las células fagocíticas mononucleares, que están fuertemente representadas a nivel del vaso, por ejemplo. Entonces, cuando pasa la sangre por ahí, estos macrófagos se encargan de comer todo lo que esté marcado y se acabó el problema con el inmunocomplejo. El problema es cuando tienes en exceso. Finalmente, ya para terminar, la hipersensibilidad tipo 4, que se relaciona con linfocitos T, como les anoté acá, ¿ya? Ciertos antígenos, cuando se inoculan en la piel del animal sensibilizado, provocan inflamación que se desarrolla lentamente en el sitio de inoculación o contacto, ¿ya? Usted me comentaba por reacciones más lentas. Este puede ser una posible explicación. Ahora hay más variación, ¿ya? Estas son las 4 clásicas, pero creo que van como en la 8. Este tipo de hipersensibilidad se produce por las interacciones entre el antígeno inoculado y las células presentadoras de antígeno y finalmente los linfocitos T. La vuelta es más larga, ¿ya? Y dentro de ellas, la reacción más característica es la que se denomina prueba de tuberculina. Futuros veterinarios, ¿qué es la prueba de tuberculina en veterinaria? ¿Qué dijo? ¿Segura? ¿La vio murmurar? ¿No? Ok, ¿alguien sabe? ¿Alguien que le guste las vacas? Es una prueba de campo, muy arcaica, relativamente efectiva, que se hace en vacas, un testeo de campo rápido. Ya lo vamos a ver. En sí, consiste en la aplicación del antígeno de la bacteria que produce la tuberculosis en ciertas zonas anatómicas específicas. Se suele hacer en la tabla del cuello, se suele hacer en la base de la cola, en el pliegue que tiene la base de la cola. Se inyecta el antígeno y lo que ocurre realmente es que tú inyectas el antígeno, llegan las células presentadoras de antígeno, van hacia el linfonodo, se lo presentan a los linfocitos T, los linfocitos T se sensibilizan, van al sitio del lugar y liberan componentes inflamatorios y se produce una inflamación. Entonces, la vuelta es súper larga, por eso es más tardía, ¿ya? Y esto es progresivo, o sea, se empieza a inflamar y se sostiene en el tiempo. Lo que se suele inyectar, quizás al profe le guste preguntar eso, es algo que se denomina PPD, que es el derivado proteico purificado de la bacteria. ¿Ya? Ese es como el principal componente que contiene esta prueba. Entonces, ¿qué hago? Veo esto y me da pavor, guantes con caca inyectando algo, pero esto es muy de animales mayores y se entiende el contexto, ¿cierto? Porque estoy inyectándolo en la base de la cola, probablemente no sea la primera vaca que esté inyectando, entonces ahí tengo caca de muchos animales. No lo juzgo. Y agradezco que use guantes. Entonces, le inyecta el PPD acá y esperamos cierto tiempo, que no sé, nunca lo he hecho. Y pasado el tiempo determinado, que no recuerdo cuál es, evalúo con un pie de metro, como está acá, el tamaño de la reacción. Si ese tamaño supera cierto límite, esta vaca es positiva a tuberculosis y debe ser sacada de... ¿Qué era lo que? Es que no te lo dije. ¿Qué cosa? La prueba de la prueba. Ah, ¿tú lo sabías? Tuberculosis. Cobarde, debiste haberlo dicho. Lo dije mal, pero no fui yo. Ah, ya, soy solo yo, perdón. Puede ser, sí.
La edad. Ya, entonces se hace la base de la cola y también se puede hacer la tabla del cuello y hacemos lo mismo. Evaluamos la roncha finalmente que se produce a consecuencia de la inyección con el antígeno. Si van a un matadero o a unas ferias libres, ferias de ganado, ¿verdad? Donde se comercializa ganado, esta prueba se suele hacer con mucha... no sé cómo conjugar la palabra rutina en este contexto, pero se hace rutina, ¿ya? Esto, lo van a ver. Y van a ver que también se pueden ocurrir malas praxis al respecto, como reciclar agujas y cosas por el estilo que no se debe hacer por ningún motivo. Otro concepto que es distinto es la dermatitis por contacto. Aquí yo no estoy, es el mismo principio, es así. No estoy inyectando nada, sino que hay algún elemento ambiental que contacta una superficie epitelial y nuevamente genero la ruta larga para que eventualmente llegue un linfocito T y genere una inflamación en la zona. Es el mismo principio, pero el otro es una prueba específica y esto es algo que representa más a este tipo de hipersensibilidad. El otro es un ejemplo de esto, ¿ya? Ojo, he escuchado colegas hablar de dermatitis por contacto, por ejemplo, cuando un perro se echa sobre un elemento con cloro, por ejemplo. Eso es una quemadura química, que no es dermatitis por contacto. La dermatitis involucra un componente inmune. O sea, ese sistema inmune es el que está produciendo el daño. En cambio, si me echo sobre cloro, estoy quemando. No hay un componente inmune ahí. ¿Ya? Lectura complementaria, chicos, lean Tizard para estas